86, volumen 1, capítulo 4. Soy legión, pues somos muchos. Parte 2 de 2 partes que tiene este capítulo 4. Le tomó a Lena hasta la puesta del sol reunir el coraje para reactivar el Pararite. Desde entonces, cada vez que había intentado conectarse, una ola de miedo la embestía junto con una de náusea, y para cuando finalmente se las arregló para llamar, la noche había llegado, casi la hora de apagar las luces en la base. Ella tímidamente pensó que llamar tan tarde podía ser una molestia, pero levantó su cabeza y se deshizo de ese pensamiento. Ella sabía que, si no lo hacía ahora, probablemente jamás resonaría con ellos de nuevo. Seguiría diciendo que lo haría al día siguiente usando esa misma excusa una y otra vez. Consciente de su aliento agitado, respiró profundo y activó el Pararite. Afortunadamente, la persona con quien conectaba no se había retirado a la cama. La llamada conectó de inmediato. Ella resonó con una persona, y solo con esa persona. Él fue quien le había dicho que cortara la conexión y también fue quien le advirtió que quedarse resonando sería peligroso. Ella pensó que él era la persona correcta a quien preguntar. Capitán Knowsen. Pudo sentir débilmente a Shin abrir sus ojos. Soy Milice. ¿Estás libre ahora? Hubo una corta pausa antes de que el chico hablara, y por alguna razón ella podía escuchar el leve sonido del agua corriendo desde el momento en que se había conectado. Estoy tomando una ducha ahora mismo. ¿Eh? Lena nunca se había escuchado gritar de forma tan histérica, sonrojándose hasta sus orejas. Lena tenía problemas pensando en algo que decir. Sus pensamientos se movían en nerviosos círculos. Era un pánico diferente comparado al de esta tarde, pero ella de alguna manera se las había arreglado para calmarse y hacer salir sus palabras. Eh, em, lo, lo siento. Sí, por supuesto. Ya es tarde. Terminaré con la llamada ahora. La voz de Shin era, como se esperaba, serena, hasta un punto casi descarado. No me importa, pero luego de esto iré a dormir. Si tienes algo que preguntar, puedes hacerlo ahora. Por supuesto, solo si no te parece una mala idea, comandante. Bien. Entonces, en ese caso, en general, el padre de Elena había muerto cuando ella era pequeña y jamás había tenido hermanos, menos un novio. Esta situación era demasiado estimulante para su casto corazón y ella estaba impotentemente al tanto de sus mejillas en llamas mientras abría su boca para hablar. Ah, ¿Cómo les fue en la batalla? ¿Alguien se lastimó o murió? Todos estamos bien. ¿Solo por eso llamaste? No, pero incluso para élites como ellos no había ningún tipo de garantía a luchar contra la Legión, especialmente no en mitad de esos terroríficos gritos. Ella no pudo detener el terrorífico pensamiento de que todos murieron mientras eran engullidos por ese ruido y que quizás no habría nadie con quien resonar cuando lo intentara. Capitán, ¿qué fueron esas voces que escuché? Tan pronto como la pregunta dejó sus labios, ella sintió un terrible escalofrío en su estómago. La estática que siempre escuchaba en el fondo de la resonancia, ese ritmo parecido a un acompañamiento musical, como el agitar de hojas en las profundidades de un bosque, como el sonido de tráfico distante. Ahora se daba cuenta que se trataba del eco distante de la masa de gritos y gemidos. Finalmente entendió por qué Shin era llamado la Parca y por qué todo handler que trabajaba con él moría de miedo. Esta era la razón. ¿Qué son ellos? Por un momento, todo lo que pudo escuchar fue el golpeteo del agua. Hubo una vez que fallé en morir. Un leve y distante dolor pasó por el cuello de Elena. Una sombría y pesada sensación de opresión, como si algo la estrangulara.
no venía del propio cuello de Lena, sino de la resonancia sensorial, en otras palabras, de Shin. No, probablemente morí ese día, y puedo escuchar sus voces porque soy igual a ellos, las voces de los fantasmas, de los muertos, que jamás desaparecen. Fantasmas. Ella recordó hablar a Annette sobre el accidente de su padre, sobre cómo si alguien incrementaba la estimulación nerviosa del dispositivo Wright a su máximo teórico y resonaba con la conciencia del mundo, con algo así como el abismo, no habría forma de regresar. Pero entonces, ¿qué tal si todos aquellos que murieron regresaron a ese mundo? ¿Al abismo? Quizás aquellos que casi habían muerto, que casi habían caído al abismo, podían conectarse con lo que fuese que estuviera ahí, justo como el Pararite que conectaba humanos. ¿Podían ellos, por ejemplo, conectarse con aquellos que habían muerto y caído al abismo? ¿Aquellos que deseaban regresar a sus cuerpos que alguna vez habían habitado? ¿Podían conectarse con fantasmas? Pero algo no parecía encajar, porque esas cosas eran la Legión, ¿verdad? Ella había escuchado las voces en el momento que Graywolf se había aproximado, y Shin había dicho algo parecido antes de que la batalla comenzara. La Legión también son fantasmas. Perdieron su razón de existir como armas tras la caída del Imperio, así que deambulan, cargando el peso de la voluntad de sus creadores fallecidos. Un ejército compuesto por los fantasmas de un país muerto. Entonces, la razón por la que sabes cuando la Legión se acerca, sí, es porque puedo escucharlos. Puedo saber si comienzan a acercarse. Siempre puedo hacerlo, incluso mientras duermo. Espera un momento. Lena gritó. Lo había hecho sonar tan trivial, pero no había manera en que pudiese ser tan simple. ¿Él podía saber cuándo se acercaban? Incluso la base enemiga más cercana debería haber estado inimaginablemente lejos. ¿Quién sabía cuántas unidades de la Legión podían estar a ese rango? Las voces de los fantasmas, ese distante sonido de tráfico, de agitación. El Pararite estaba fijo a un índice de sincronización bajo, así que solo podía recoger la voz del hablante y el sonido del movimiento de su cuerpo. Las únicas otras cosas que pudiera detectar tendrían que ser suficientemente ruidosas como para reverberar contra el cuerpo humano. Si Lena solo podía escucharlos como hojas agitadas, ¿cómo se escuchaba para Shin ese revuelo que Lena siempre escuchaba? Cap- Capitán, ¿qué puedes escuchar ahora? ¿Qué tan lejos están y cómo suenan? No conozco la distancia exacta, pero puedo escuchar a cada legión dentro de los antiguos bordes de la República. Aunque cuando están demasiado lejos o cuando se mueven en grupos no puedo distinguirlos de manera individual. Era un mundo que desafiaba toda descripción. Incluso si, individualmente, sonaban solo como susurros, se trataba de cada una de las unidades de la Legión en todos los frentes, y él las sentía en cada momento de cada día, incluso mientras dormía. ¿No es difícil? Estoy acostumbrado. Ha pasado mucho tiempo. ¿Cuánto? No hubo respuesta. Lena decidió cambiar a la siguiente pregunta. La segunda teniente, Cayetanilla. Escuché su voz ahí. ¿Fue porque ella am, se convirtió en un fantasma? Aún era difícil para ella procesarlo, mucho más articularlo. Su sentido común se interponía en el camino. Hubo un corto silencio. El sonido del agua se detuvo. La sensación de cabello mojado siendo cepillado. Escuché que la República estima que la guerra debería acabar en 2 años máximo, ¿correcto? Sí. ¿Cómo es que lo sabías? Ella asintió, sorprendida por el cambio de tema.
Ella pensó que los Possessors no habían sido informados para no inspirarles ningún tipo de esperanza innecesaria. Theo lo escuchó del capitán que te mencionó, y yo lo escuché de él. Las unidades centrales de procesamiento de la Legión tienen una vida límite y deberían apagarse en poco menos de 2 años, ¿correcto? Sí. Las unidades centrales de procesamiento de la Legión tenían una estructura basada en el sistema nervioso central de un mamífero para crear nanomáquinas líquidas. Ellos sin duda tenían poder de procesamiento rivalizando con las habilidades cognitivas de un mamífero de gran tamaño, pero también estaban integrados con una cantidad límite de tiempo y un programa que borraría esa estructura. Cuando lo escuché de Theo, todo comenzó a tener sentido. Al principio, incluso si podía escuchar la voz de la Legión, era solo ruido revuelto. Pero después de un cierto periodo de tiempo, comencé a escuchar voces de personas mezcladas entre ellos. Tenía una idea de lo ocurrido, pero hasta entonces no sabía por qué lo habían hecho. Ella podía sentir cabello siendo limpiado con la severidad a la que una mujer jamás se le ocurriría intentar y el distintivo sonido de tela crujiente. Y siendo esto un poco irritante, incluso podía saber lo almidonada y rígida que era la tela. Si la estructura de sus unidades centrales de procesamiento estaba perdiéndose gradualmente, todo lo que tenían que hacer era reemplazarla con la estructura de algo más. Y había muchos sustitutos disponibles. No, no puede ser. Sí, el sistema nervioso más desarrollado de todos los mamíferos, el cerebro humano. La imagen que llegó a la mente de Elena la hizo enfermar. Iba más allá de algo grotesco. Era una gran profanación de la dignidad humana, pero la voz de Shin siguió tan serena como siempre. Para ser exactos, no creo que sea el cerebro en sí mismo sino una copia. Si usaran cerebros reales se pudrirían tras corto tiempo, y las bajas no dejaban, en la mayoría de casos, cadáveres. Los cadáveres con daños cerebrales mínimos son raros, supongo, y en la práctica nos encontramos con múltiples unidades de la Legión que comparten la misma voz a menudo. Calle probablemente sigue ahí afuera, en algún lugar. Un fantasma de relojería, perpetuamente repitiendo los últimos momentos de esa pobre chica como una incesante caja musical. Por eso los llamamos fantasmas, pero creo que es diferente de lo que las personas consideran almas. Quizá llamarlos vestigios de la existencia de una persona sería más correcto. Incluso si cargan la conciencia de alguien, es imposible comunicarse con ellos. Y ya que replican el cerebro en su estado post-mortem, solo repiten pensamientos que la persona tuvo justo antes de morir. Ovejas negras. Sí, ovejas negras poseídas por los fantasmas de los muertos que se ocultan entre el resto de la legión. Las ovejas blancas. Incluso si entraban en un estado de decaimiento tras la muerte, el cerebro humano era aún el más desarrollado entre todos los mamíferos. Su alta habilidad cognitiva era probablemente mejor que las unidades de procesamiento centrales de la Legión. Así que sin opción entre eso y que su estructura desapareciera, las ovejas negras, poseídas por los llantos de los muertos, continuaban aumentando su número. Había una pizca de piedad en la voz de Shin. Estos fantasmas mecánicos habían perdido su país, su razón para existir y pelear, y fueron reducidos a devoradores de cadáveres para poder luchar y morir en nombre de su última voluntad. Creo que puedo entender por qué atacan a la República. ¿Eh? Son fantasmas. Merodean a pesar de que no deberían y no pueden pasar a mejor vida a menos que alguien los destruya. Creo que quieren pasar a mejor vida y atacar a otros compañeros fantasmas para poder irse juntos. ¿Compañeros fantasmas? ¿Qué fantasmas? Se refería a alguien que aún seguía vivo, pero se había vuelto inhumano. Se refería a los 86 y quienes eran considerados muertos por la sociedad. Me refiero a la República. ¿No murió hace 9 años?
¿Hay algún solo valor de aquellos de la bandera de 5 colores que la República aún mantenga? A pesar de lo tranquilos que estaban, no, debido a lo tranquilos que estaban, esas palabras sonaron mucho más amargas. Libertad e igualdad, compañerismo, justicia y grandeza. Un país que interna y discrimina humanos sin una razón justificable, que causó las muertes de millones sin una pizca de pena, ¿tiene el derecho de adherirse a su credo nacional? La República murió hace, la República murió hace 9 años por mano propia. Murió en el momento en que sus ciudadanos decidieron perseguir a sus compatriotas. Quizás Shin podía escuchar esta voz también, la voz del fantasma gigante de la República que aún no se daba cuenta que había muerto. Habiendo quedado sin palabras, Lena guardó silencio. Después de dejar a Lena con su momento de pausa, Shin habló, con el mismo tono indiferente de siempre, y declaró el hecho que sabía era verdad. Ustedes perderán esta guerra, comandante. Ustedes, dijo él, no nosotros. ¿A qué te refieres? Como he dicho, la Legión no está en riesgo de apagarse por sus unidades centrales de procesamiento. Hasta donde he visto, los números de la Legión pueden no estar creciendo, pero no están disminuyendo tampoco. ¿Y qué hay de los 86? ¿Cuántos de nosotros quedan? Lena no pudo responder. Ella no lo sabía. La República no mantenía registros de esas estadísticas. Creo que en 2 o 3 años todos habremos desaparecido. Las personas en los campos de concentración no tienen permitido reproducirse y la mayoría de aquellos que eran infantes cuando sucedió la concentración han muerto para ahora. Los adultos murieron todos en los primeros 3 años de la guerra. Aquellos que aceptaron enlistarse murieron en el campo de batalla y aquellos que no fueron enviados a la Gran Mule, donde trabajaban con labor forzado tan riguroso y duro que casi parecía que solo fue diseñado para hacer que trabajaran hasta la muerte. Todos habían perecido, dejando atrás solo a los ancianos y a los enfermos, quienes murieron durante estos 9 años. ¿Por qué murieron los bebés? ¿Sabes lo alto que se vuelve el índice de mortalidad entre los infantes en un ambiente sin cuidados médicos? Cuando estaba en el campo de concentración, casi ninguno de los bebés sobrevivía a su primer invierno. Estoy muy seguro que sucedía lo mismo con todos los demás, y cualquiera que sobreviviera era probablemente vendido. ¿Vendido? Sí, algunos de los soldados y los 86 los vendían para ganar algo. No estoy seguro si ganaban dinero o bienes. Inmediatamente dándose cuenta de las implicaciones, Lena sintió cómo el color se drenaba de su rostro. En otras palabras, había ciudadanos en la República que, a pesar de odiar a los 86 como si fueran cerdos, habían usado a los bebés de esos cerdos como esclavos o habían trasplantado los órganos de esos infantes a ellos para vivir. Y eso dejó solo a los chicos. Estaban siendo enviados al campo de batalla, y pronto ninguno de ellos quedaría tampoco. Los números de la Legión no están disminuyendo, pero pronto los 86 nos extinguiremos. Y cuando lo hagamos, ¿ustedes, los Alba, pelearán? Cuando no saben cómo pelear, cuando ninguno de ustedes conoce el campo de batalla, después de haber obligado a enlistarse y haberle lanzado los gastos de guerra a los 86, ¿aún serán capaces de luchar luego de que nos vayamos? No podremos. Ella podía sentir que había una leve sonrisa en los labios de Shin. Era diferente de la mueca de una víctima que reía ante un muy merecido castigo. Era una sonrisa que se burlaba de una criatura que solo mantenía sus ojos fijos en su propio beneficio y que se aislaba de la realidad, prolongando su paz transitoria hasta que eventualmente perdía toda forma de defenderse.
Si nadie será voluntario para pelear, tendrán que recurrir a reclutamiento forzado. Pero un país democrático solo puede hacer eso cuando el enemigo está frente a ellos, y para cuando eso ocurra, será demasiado tarde. El hecho de que no pueden alcanzar una decisión hasta que la situación se ha vuelto crítica es uno de los mayores fallos en la democracia moderna. La verdadera catástrofe llegó fácilmente a su mente. Enfrentada con esa imagen de pesadilla, Lena sacudió su cabeza en protesta. No había una base para que negara. Simplemente no podía aceptar la verdad frente a ella, la muerte que les aguardaba en solo unos pocos años. Pero el número de unidades de la Legión que hemos observado definitivamente ha disminuido. Ya han sido reducidas a la mitad de lo que eran hace unos cuantos años. Hasta donde puedes observar, ¿correcto? No tienes manera de confirmar nada acerca de las unidades de la Legión que deambulan en las profundidades de las zonas en disputa, donde la interferencia de los Einstag-Flisch es constante. Es verdad, la Legión en las líneas frontales ha disminuido, pero eso es solo porque no necesitan desplegar más que eso. Todo lo que deben hacer es lanzar ataques que gradualmente nos cansen y el resto puede descansar en las líneas traseras. Y sus números siguen creciendo, incluso ahora. El patrón de comportamiento solo podía significar una cosa: estaban preservando y reforzando sus tropas. Eventualmente, detendrían esta guerra de desgaste y pasarían a una ofensiva general para destruir las líneas defensivas de la República en un único golpe. Pero la Legión no podría tener la inteligencia para pensar en una estrategia como No deberían haberla tenido. Y esa es otra razón por la que ustedes perderán. En contraste al pánico en incremento de Lena, Shin estaba, como siempre, calmado al punto de ser considerado grosero. Incluso si cadáveres con sus cabezas intactas son raros, este es un campo de batalla donde los cuerpos no pueden ser recolectados. Un campo de batalla donde millones han muerto. La Legión debe haber puesto sus garras en algo más que unos cuantos. Y una mente humana puede fácilmente pensar en la idea de respaldar sus fuerzas antes de ir a la ofensiva. Así que, ¿qué pasaría si la Legión se volviera igualmente inteligente? Las ovejas negras, unidades de la Legión que habían adoptado la estructura cerebral de un humano, la cual, incluso en un estado de decadencia, eran aún más eficientes que sus unidades centrales de procesamiento. Así que, ¿qué pasaría si adquirieran cerebros que acababan de morir y aún no se encontraban en decadencia? Llamamos a esos los pastores de la Legión. La Legión era originalmente solo soldados actuando bajo comandos preprogramados, pero los pastores pueden dirigirlos. Son comandantes fantasmas. Ya nos hemos encontrado con algunos de ellos, y fuerzas lideradas por ellos son mucho más difíciles de vencer que aquellas que no son lideradas por ellos. Simplemente no tienen comparación. Espera, ¿entonces esto no es teoría? ¿En serio existen? ¿Eso significa que tú puedes...? Sí, puedo distinguirlos por sus voces. Las voces de los comandantes son especialmente claras, así que puedo distinguirlas incluso dentro de su ejército. Hay algunas docenas en cada frente, y aquí en el primer distrito hay una. Por un momento la voz de Shin se volvió mucho más oscura. Correcto, justo como la vez que le había dicho a ella con la frialdad de un cuchillo que estaba buscando a su hermano muerto. Una presencia de afilada y congelante locura. Lena estaba aterrorizada. La República caería, desarmada e inútil debido a su propia estupidez. Había usado los millones de vidas enviadas al campo de batalla para ser derrumbada por los fantasmas de los 86 que no tenían permitido ser enterrados. Pero... Las palabras se deslizaban a través de sus labios sin que se diera cuenta. Eso solo pasará si ustedes mueren los próximos años, ¿verdad? Ella pudo sentir a Shin parpadeando un par de veces. Eso es cierto.
Entonces, simplemente debemos derrotar a la Legión antes de que eso ocurra. Si los tenemos a todos ustedes, ¿no sería posible para el escuadrón Spearhead que puede saber dónde atacará la Legión? Si logramos que las élites que sobrevivieron batalla tras batalla luchen contra las unidades más peligrosas de la Legión y regresen relativamente en perfectas condiciones, si logramos conseguir el personal necesario, el equipamiento y el tiempo, debería ser posible, sí. Eso es lo normal para todas las guerras. Entonces ganemos esta. Haré todo lo que pueda. También. Ella quería decir que lucharía con ellos, pero se dio cuenta que eso era probablemente más de lo que se merecía ella misma. Pondré todos mis esfuerzos en asegurarme que ganen, ya sea analizando movimientos enemigos o pensando en estrategias. Haré todo lo que pueda. E intentaré que ocurra lo mismo en todos los demás frentes. Si podían saber los movimientos enemigos, debería ser posible crear una estrategia para mantenerlos controlados. Eso definitivamente sería de interés para la República. No debería ser muy difícil explicarle al comando y que se aplique a los demás escuadrones también. Terminas tu servicio este año, ¿verdad, Capitán Knowsen? En ese caso, tienes que seguir ganando hasta entonces. Sobrevivamos a esta guerra, nosotros dos. Shin sonrió irónicamente. Era una sonrisa con un sentimiento leve de amabilidad. Sí, hagámoslo. Cortando la resonancia con Lena, Shin caminó a través de la oscuridad de las inactivas barracas hacia su habitación. Entrando al poco iluminado espacio, vio hacia su propia imagen iluminada por la luna reflejada en el vidrio de su ventana. Usaba un pañuelo azul en batalla, pero por supuesto no podía dormir con el puesto. Había planeado regresar justo después de su ducha, así que la tela azul pálido que siempre cubría su cuello sobre su gastado uniforme no estaba en su lugar. Su físico parecía flaco a primera vista, pero había sido, de hecho, templado por años de la rigurosa vida en el campo de batalla. Y su garganta mostraba una cicatriz que le daba la vuelta a su cuello con una línea roja. La línea no era recta, sino que dentada y con el color de la sangre. Los restos rojos de congestión vascular, como si su cabeza hubiese sido arrancada y luego cosida de regreso a su sitio. Shin tranquilamente estiró su mano y tocó gentilmente la cicatriz en el cuello de su reflejo. Suscríbete, deja un like, comentario y a ser posible comparte este video. Me ayudaría mucho si te vuelves miembro del canal de YouTube y además a ti te llegarían todos los videos de forma anticipada. Fin de la parte 2 y fin del capítulo 4. Dios, qué oscura toda esta revelación, ¿no? O sea, claro, es lo que yo más o menos venía diciendo, ¿no? Que la Legión agarra los cerebros, pero claro, utilizan normalmente agarran esos cerebros desgastados, ya con traumas, ¿sabes? O sea, no con traumas psicológicos, sino con traumas físicos, no en el mejor estado, y esos son los que se convierten en las nuevas unidades de procesamiento. Entonces la Legión no se va a desgastar. La Legión, gracias a esas nuevas unidades de procesamiento, que es el cerebro de los humanos que mueren, se pueden mantener. Y probablemente hagan copias. O sea, no es que el cerebro esté en cada legión, en cada unidad, sino que imagino que están en alguna base y de ese se empiezan a copiar varios, ¿no? Empiezan a salir nuevas unidades. Pero también hay cerebros intactos que han podido agarrar, y estos son los pastores, que tienen inteligencia al nivel humano y por lo tanto pueden idear nuevas estrategias y toda la vaina. Jodido. Y oye, o sea, lo de que los bebés de los 86, cuando fueron mandados a los campos de concentración, muchos fueron vendidos pues, a cambio de comida, de dinero o ¿sabes? De bienes o de dinero. O sea, la implicación es que muchos de los Alba
adquirieron esclavos al comienzo de la guerra, ¿sabes? Joder, qué perros. Es que se merecen, es que literalmente es un país que se merece morir, hermano. Literalmente, es que aquí también está la vaina. Ok, Lena no tiene la culpa y antes al contrario, ¿no? Lena entiende lo que su país es, o sea, entiende lo, ella entiende, ella está completamente en contra de todo esto, pero pues por otro lado ella desea defenderlo, ¿no? Entonces como, ¡guau! Claro, es que aquí la vaina es, no todos tienen la culpa. Em, a ver, la inacción no es necesariamente culpa, pero que haya una inacción tan brava como se nos presenta en este, ¿sabes? O sea, ni siquiera hay voces de protesta, es una inacción total a las barbaridades que cometen los dirigentes de este país y todos son como tan felices, como todo, ay, sí, bueno, somos parte de la raza superior. Claro, es, a ver, eso implícitamente no los hace a todos malas personas, es que no lo sé, no los hace malvados como tal, porque velan por su propio beneficio, y a lo mejor y con su gente y los que están a su alrededor es como que serán buena gente, pero por otro lado han decidido sacrificar a un montón de otros para tener este estatus de vida. Entonces son conscientes de que están así porque han pisoteado la vida de un millón ¿sabes? De millones de personas y, y joder, y nadie, o al menos a estas alturas, ya no hay nadie que se rebele contra ello. Porque al parecer hubo algunos, como el papá de Elena, ¿no? Como el capitán que conoció Teo, que como que sí, y la misma Lena, ¿no? La misma Lena que está intentando hacer algo, pues para que las vainas vayan, para que las vainas mejoren. Entonces, claro, esa inacción es lo perro aquí. Es complicado, o sea, también es muy complicado definir tipo, oh, son buenos, son malos, ¿no? Definir a un ser humano no es tan simple. Es verdad que para polarizar es muy sencillo definir de esta forma, pero a lo mejor y si Lena se alza como una especie de lideresa, habrá gente que la siga. O sea, estoy completamente seguro de eso. El problema es que ella es una simple comandante. Estoy seguro de que muchos por dentro no estarán de acuerdo con eso, pero es que, claro, ¿qué pueden hacer? Uno o dos. Tiene que, ¿sabes? Tiene que haber un grupo, un movimiento en contra. Pero imagino que ya se habrá intentado en alguna que otra ocasión y los habrán silenciado probablemente. Entonces es una vaina complicada, es una vaina muy complicada, es que es una dictadura muy brava, o sea, es que, claro, es una dictadura, se le puede culpar a alguien que vive en una dictadura el no hacer nada en contra de la dictadura, no, porque pues está sobreviviendo, ¿no? De una u otra forma, así sepa que está en esa dictadura por más que cometan crímenes atroces, es alguien que nada más tiene a su familia, no va a ir a hacerse matar y hacer que maten a su familia porque no le gusta o está en contra de ello. Esa es la vaina. Es un tema muy, muy interesante que toma esta serie y cómo profundiza en la oscuridad de, o sea, ya se sabía que la República era un lugar asqueroso, pero incluso en esta parte no, o sea, nos abrió más el pozo de mierda que es este sitio, ¿sabes? Está muy bien. Y Lena es una santa, o sea, ella dice, vamos a cambiar esto, vamos a hacer algo. Bueno, a ver cómo le sale. Espero que hayan disfrutado de la narración. Nos vemos en la próxima con más de 86.